Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Fernando García Córdoba del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. En esta ocasión estamos en un segundo video para la elaboración de un proyecto. En teoría, ustedes ya deben de haber visto un primer video que se llama Elementos básicos del proyecto de investigación. Concluida esa labor, pasamos a este que yo lo he titulado Elementos complementarios del proyecto de investigación. Esto se ha hecho en razón de que considero que formular el problema, el objetivo, el propósito, la hipótesis y el esquema de acopio de investigación es la parte nuclear, la parte medular, la columna vertebral del proyecto de investigación. Cuando ustedes tengan estos elementos ya bien definidos, es que podemos pasar a realizar estos que llamaré complementarios. Si aquellos están mal definidos, concéntrense en los elementos básicos de investigación y después pasemos a este. En esto, la elaboración de un proyecto, la recomendación sustantiva es comprender que estamos en una acción de diseño. Esa gran capacidad que tiene el ser humano de diseñar, esto es poner en papel, poner en diagramas, con dibujos, con maquetas, de algo que se va a hacer a futuro. No se hace nada de esa actividad, ustedes no empiezan investigación, están determinando qué se va a investigar, cómo se va a investigar, con qué se va a investigar. Eso es elaborar un proyecto de investigación. No empiecen a investigar, solamente determinen qué es todo a grandes rasgos, a mayor, con menor precisión de lo que se va a hacer. En ese sentido, estamos en estos elementos complementarios. El objetivo que voy a procurar es que ustedes conozcan un concepto de cada uno de estos elementos y posteriormente les voy a dar recomendaciones para elaborar cada uno de estos apartados. Importante para la elaboración de estos elementos complementarios del proyecto de investigación es que ustedes hayan hecho una revisión cuidadosa, minuciosa, de estudios antecedentes. ¿Qué quiero decir? Que ya sean bibliotecas de manera física en su universidad o en el instituto, busquen trabajos de tesis que se parezcan al que van a realizar, porque son sobre el mismo objeto, sobre el mismo aspecto, o si ustedes van a hacer un experimento, busquen tesis que hagan un experimento. Si van a hacer una evaluación, busquen tesis que hagan una evaluación. Es decir, el proceso que ustedes van a seguir es parecido al que encontraron en la tesis. También pueden buscar trabajos de tesis por internet. Es muy importante que revisen estos porque ello le va a permitir identificar cómo es que otros sujetos han estudiado su objeto y cómo es que idearon de manera documental o manera de campo llevar a cabo su investigación. Es básico antes de empezar a desarrollar todos estos procesos, todos estos elementos complementarios del proyecto de investigación. Muy bien, entonces lo primero es obvio, pero hay que especificar un poquito que debe de tener su proyecto, es una portada. Una portada es la carátula que presenta el documento, es la imagen del documento. Esta portada nos debe permitir identificar de manera rápida qué documento es. En este caso es un proyecto de investigación. En otros casos puede ser que estoy presentando un trabajo de tesis. Estoy presentando los resultados de campo. Estoy presentando el marco teórico. Entonces la portada de manera rápida nos tiene que permitir qué se está presentando, en qué institución, en qué lugar, quién es el que lo está presentando, en qué fecha. Esto nos permite a nosotros y a los otros manejar con rapidez el documento sabiendo de qué se trata y qué finalidad se persigue con él. La portada es un elemento descriptivo que nos permite identificar el documento. Quiero aclarar que no es un elemento decorativo. De repente ponen dibujos, ponen letras de muchos tamaños. No hagan eso. Vayan procurando elaborar documentos formales. Esto es lo que debe construir todo el documento y desde la portada. Eviten ya todo tipo de ilustraciones o juego de tamaños de letras y cosas de ese tipo. No, es un documento formal. Muy importante ponerle la fecha a todas las versiones. Cuando se hace un proyecto, se presenta, a veces hay observaciones, lo regresan, lo reformulamos, lo presentamos, y si no tenemos la
el cuidado de ir poniendo la fecha, puede ocurrir un desastre porque después ya no sabemos cuál es la versión final o en qué versión había ciertos comentarios o modificaciones. Bueno, es un elemento realmente descriptivo. Vamos a pasar a una parte importante. Después, como su estructura, lo que viene inmediatamente es la introducción. La introducción es este escrito breve. Estamos hablando de un proyecto que presenta todo el proyecto. Este escrito se debe de elaborar después de que se ha hecho el proyecto. Cuando nosotros tenemos proyecto, estamos en capacidades de elaborar la introducción. No podemos hacer una introducción sin haber elaborado antes el proyecto. Va a tener 3 objetivos fundamentales. Nosotros podemos presentar el tema, describir de qué tema nos vamos a ocupar, dar algunos pormenores generales. Podemos poner tentativamente la concepción que tenemos de nuestro objeto de estudio. Tentativa, estamos empezando el proyecto, pero tuvimos la posibilidad de hacer algunas lecturas y tener una idea más o menos genérica de qué es. Revisamos algunos documentos antes y podemos presentar esa idea inicial que tenemos de nuestro objeto de estudio. Es inicial, es tentativa, pero da una pauta de cómo estamos comprendiendo nuestro objeto. Nos podemos presentar el objeto, más o menos los teóricos que forman parte de que vamos a tomar para esta investigación, el ámbito en el que lo vamos a hacer. Podemos recortar y decir, aquí este trabajo solo lo vamos a hacer a partir de estos 3 teóricos, si hubiera muchos, o desde un enfoque X o Z, para acotar y que no se crea que vamos a revisar toda la literatura sobre el tema. Podemos perfilar ya una posición. Lo estamos presentando. También podemos presentar el proyecto, describir si vamos a hacer una investigación de campo, si vamos a hacer una encuesta, si vamos a hacer un experimento, si vamos a hacer un trabajo experimental. Con mucho cuidado, nosotros podemos presentarlo. La lectura de la introducción, si bien nos da un panorama general, lo más importante es que despierte el interés de quien lo está leyendo para que quiera leer todo el trabajo del proyecto. Es posible que en esta introducción presentemos los motivos personales que nos hacen llevar a cabo este trabajo. En esta actividad de presentar nuestros motivos que nos llevan a realizar este trabajo, conviene que expliquemos brevemente cuál es nuestro perfil, qué estudios de licenciatura, si es el caso, o de licenciatura, de maestría o de doctorado hemos realizado para que eso determine la pertinencia del tema que estamos eligiendo. Es obvio que debe haber una pertinencia entre quién soy yo y qué trabajo quiero realizar. Si esto no ocurre va a estar medio difícil el asunto, pero vamos a procurar que ocurra. Esto entonces es la introducción. No se desarrolla el trabajo, no se desarrolla el tema, solamente es una breve presentación, 1 o 2 hojas, que nos permite tener una idea general del trabajo. Después vamos a ir viendo cómo tiene que tener un orden lógico la presentación de cada uno de estos apartados. He de aclarar que ustedes lo van a presentar en diferentes instituciones. Procuren tener las orientaciones, las indicaciones de esas instituciones para ceñirse a ellas. Si bien estoy dando algunos consejos, las instituciones van a procurar evaluar a partir de las normas que dan ellos. Entonces, puede que tengan más apartados, menos apartados, que algunos los hayan olvidado. Ustedes verán si los incluyen o si hacen una adaptación o qué cosa, porque los que van a evaluar son los que fundamentalmente tratarán ciertas normas o criterios que ustedes deben de cumplir. Muy bien, pasamos ya directamente entonces a hablar de los antecedentes. Después de la introducción, lo primero que tiene que aparecer es lo que llamamos antecedentes o revisión de estudios antecedentes. He dicho que tienen que revisar tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado. Ustedes tendrán que darnos una pequeña reseña en lo que nos dicen. ¿Quién lo presentó? ¿En dónde lo presentó? ¿En qué fecha? ¿Para obtener qué grado? Introducen. Después, de manera muy importante, procuran ustedes identificar cuál es el problema de investigación que plantean, el objetivo, el propósito, la hipótesis. Valoren si hay coherencia en ellos. ¿Sí queda claro? Después, ustedes deben de haber realizado una revisión
genérica del trabajo y nos van a decir si el marco teórico, la exposición respecto del objeto del estudio es coherente con ese problema, objetivo, propósito, hipótesis, que en teoría dio el trabajo. De manera sustantiva nos tienen que decir si en las conclusiones se está dando respuesta a la pregunta de investigación, si es coherente ese trabajo. Si en las conclusiones se está indicando la condición que presenta la hipótesis, se acepta, se rechaza, se suspende la evaluación. Si en las conclusiones, en su caso, se está diciendo que se logró el objetivo de la investigación, ¿y cuál es? Ustedes tienen que hacer una revisión de estudios antecedentes, comentarlos, explicarlos, decir cuáles son los grandes aciertos, cuáles las limitaciones que puede tener. Y fundamentalmente, cada vez que terminen de explicar cada uno de ellos, digan por qué ese trabajo es pertinente para lo que le van a proponer. Estoy proponiendo un trabajo que tiene un gran apartado teórico coherente con mi objeto de estudio. Este sujeto está haciendo un trabajo con una encuesta y yo procuraré seguir los mismos pasos, aunque variaré el cuestionario. Entonces, aquí este trabajo presenta un gran diseño experimental. Yo procuraré más o menos hacer eso, pero lo voy a hacer en una escuela, lo voy a hacer en una academia de investigación, etc. Es importante que vayan describiendo cada trabajo, pero que nos digan cómo se vincula con ellos. Tanto la apreciación de ustedes como cómo se vincula con ellos. Eso lo vamos a llamar antecedentes. 4, 5, 6 trabajos que hayan revisado nos permite ver qué hay antes de lo que ustedes van a proponer para que el trabajo que ustedes propongan avance un poquito sobre lo que están proponiendo. Los antecedentes desde ninguna perspectiva constituyen un estado del arte. Un estado del arte es cuando nosotros decimos cómo se encuentra un campo de conocimiento, qué tanto ha avanzado, hasta dónde se encuentran las fronteras. Para llevar a cabo ese trabajo se requiere muchísimo más tiempo. Aquí solo estamos presentando estudios antecedentes, trabajos previos al que vamos a realizar. Y nos permite decir qué se ha hecho, cómo lo han hecho y qué vamos a hacer nosotros enseguida. Inmediatamente después de presentar los antecedentes viene el núcleo, es decir, qué existe, qué es lo que estamos proponiendo. Esto solamente lo voy a señalar y entonces vendrá que plantearemos el problema que va a guiar toda nuestra investigación, que planteemos el objetivo, va a guiar toda nuestra investigación, que planteemos el propósito que da lugar a la investigación o la hipótesis. No voy a explicar cada uno de ellos porque fue explicado en el video anterior, pero es en este momento en que tenemos que plantear 1, 2 o 3 o los 4 que he señalado. Es el núcleo y es lo que va a conducir toda la investigación. Nuestra gran preocupación va a ser dar respuesta a la pregunta de investigación, lograr el objetivo de investigación, señalar la condición que presenta la hipótesis, acepta, se rechaza, se suspende valoración. Recuerden que el propósito no guía a una investigación. Entonces, es el momento de presentar este núcleo terminado. Desde mi perspectiva, es coherente que cuando hemos planteado esto, lo que tenemos que hacer es justificar, dar razones de por qué vale la pena abocarnos a esta pregunta de investigación. Dar razones de por qué conviene plantear esta hipótesis para ver si se acepta o se rechaza. Dar razones de por qué quiero guiarme con este objetivo en todo el proceso de investigación. Tengo que explicar el por qué es así y vale la pena que me ocupe un tiempo. Las razones pueden ser de carácter teórico. Esto es que en las revisiones que yo he hecho me encuentro que hay errores, hay imprecisiones, hay contradicciones en el plano teórico. Eso justifica que yo haga un trabajo. Lo muy habitual es que haya grandes vacíos sobre conceptos o explicaciones que nosotros procuramos en la teoría y no existen. Nos podemos abocar a eso. O podemos dar también una justificación de carácter práctico. Esto es que en la realidad en la que trabajamos, en la que estamos, en la que intervenimos, hay situaciones que no ocurren como quisiéramos. Hay situaciones que se están constituyendo en errores, no hay eficacia, está costando y vale la pena que nosotros nos aboquemos a ello para reducir esta condición de carácter práctico. Una más que es muy importante, habitualmente la que más se usa para hablar de la justificación, son razones de carácter social. Las razones de carácter social es porque nos dirigimos a la población en general y tenemos que señalar la magnitud de ese problema. ¿Cuántas personas, instituciones, grupos, comunidades se ven afectadas directamente por esta condición?
Esta es la magnitud. ¿Cuántos sujetos no están logrando educar eficientemente, vamos a suponer, en una escuela sobre las lecciones de las matemáticas? La magnitud son los alumnos que de manera directa se ven perjudicados por esta falta de educación en la enseñanza de las matemáticas. Después de la magnitud es muy importante tratar de estimar la trascendencia. ¿Qué repercusión puede tener esta falla? La magnitud son los directamente afectados y la trascendencia son aquellos que se ven afectados de manera indirecta. Vamos a pensar que la magnitud son los alumnos que estudian las matemáticas y después la trascendencia son las actividades que ellos deban de realizar con el apoyo de las matemáticas. Si van a hacer actividades laborales, actividades en otras materias, actividades en su familia y no dominan matemáticas, pues esto repercute más allá y podemos pensar que eso se puede ampliar. Hay que ver la magnitud y la trascendencia en términos sociales. Conviene también en esta área social un tercer punto, la factibilidad. Cuando hablamos de factibilidad es que ustedes deben de dar razones con respecto a si es posible o no llevar a cabo la investigación. Ustedes dirán, si es posible, que es lo que se espera para que justifiquen su trabajo, es tengo acceso a las fuentes de información, se me va a permitir experimentar con cierto grupo de alumnos para llevar a cabo mi investigación, la comunidad a la que quiero encuestar ya ha aprobado la realización de mi trabajo y están dispuestos a colaborar. Tiene que darnos las razones de por qué sí es posible llevar a cabo esa investigación. Un cuarto punto controvertido, la vulnerabilidad. Vulnerabilidad quiere decir que nosotros expliquemos si va a haber posibilidades de solucionar el problema. Yo estoy estudiando un problema en el que tiene que ver un colectivo de maestros que deberían de dar cierta instrucción, no le están dando como debe de ser, y yo voy a estudiar para determinar cómo deben de impartir la instrucción. La vulnerabilidad estimaría si es posible que con mi trabajo después lo implemente y se logre un cambio en esta realidad. No depende de nosotros. A veces sí podemos hacer un buen trabajo, pero las personas con las que queremos intervenir no quieren. Lo deseable es que sí quieran y que podamos lograr el cambio. Pero si eso no es factible, hay pocas posibilidades de solucionar el problema. Entonces la vulnerabilidad no existe. Yo lo considero discutible. Pueden ustedes tener un gran problema de investigación, que no haya posibilidades de solucionarlo en la realidad, pero es otro momento, y vale la pena estudiarlo, y más adelante, con el tiempo, con el conocimiento, se logra solucionar. Vulnerabilidad es dar razones de si es o no posible transformar la realidad para lograr lo deseado. Esas 4 razones son justificaciones de carácter social. Convénzanos de que vale la pena llevar a cabo su investigación. Esto no sale de su cabeza. Ustedes tienen que buscar datos estadísticos en la institución de la carrera, datos estadísticos a través del INEGI, a través de alguna institución que les proporcione las dimensiones del problema al que se están abocando. A más dimensiones, más justificado. A menor dimensiones, menos justificación tiene su trabajo. Nos han dado las razones. Ya que nos dieron las razones, el núcleo de estos elementos accesorios es el procedimiento. El procedimiento es cuando ustedes nos van a explicar cómo van a llevar a cabo su investigación. ¿Qué tipo de investigación van a hacer? Es una investigación netamente documental. Va a ser tanto documental como de campo. Va a ser una investigación documental y de laboratorio. Todas las investigaciones tienen que ser indiscutiblemente de carácter documental. Y después pueden ser documental y de campo, o documental y de laboratorio. Existen muchos que se lanzan al campo a hacer investigación sin haber realizado una investigación documental. Grave error. Nunca sabrán qué es lo que ya se sabe, cómo se hizo para saber eso, qué errores se cometieron y qué fallas hay o qué vacíos. Entonces, una investigación documental, es decir, va a ser experimental, no va a ser experimental, va a ser longitudinal, transversal. Tienen que definir qué tipo de investigación, en base a 2, 3, 4 criterios, van a llevar a cabo. Esa es la parte fundamental. Después nos van a decir cuáles son las grandes etapas que van a llevar a cabo en su investigación. Primero, elaborar el proyecto, llevar a cabo la aprobación, hacer una revisión documental exhaustiva,
elaborar el marco teórico, diseñar la encuesta, supongamos que van a hacer una encuesta, después de diseñar la encuesta, entrenar a los encuestadores, ustedes mismos los van a aplicar esa encuesta. Es una reflexión en la que ustedes van a determinar, antes de llevar a cabo la investigación, cuáles son las grandes etapas que van a seguir. Van a determinar quiénes son los sujetos, cuál es el lugar, cuáles los recursos, todo ese tipo de cosas deben de quedar especificadas que van a requerir para su investigación antes de llevarla a cabo y no tener sobresaltos en su realización. Una parte importante es que ustedes determinen si en esencia su trabajo va a obedecer a un método analítico. Tienen un objeto, lo van a dividir en sus partes, van a estudiar cada una de sus partes y están procediendo por el método analítico. O es un método sintético, van a buscar información, datos en diferentes lugares, en diferentes niveles sobre un objeto. Y a partir de esa información van a tratar de integrar una concepción muy completa de ese objeto. Hace un método sintético, encontré pedacitos, partes y procuro la integración de un todo superior a la suma de las partes. Este es otro procedimiento. Otro muy importante que pueden seguir, y será importante que revisen documentalmente, por ahí hay una revisión rápida en internet, el método analítico, sintético, inductivo. El método inductivo es cuando ustedes van a estudiar casos particulares, 5, 10, 15, 20 casos particulares, para a través de conocerlos establecer un principio general que se refiera a esos casos particulares. Estudio casos particulares, los casos particulares tienen que ser equivalentes. No puede ser que yo diga, estudié una primaria, una secundaria y una universidad. La educación en México no. Tiene que ser 5 primarias o 7 secundarias. Casos equivalentes y lo que encuentren en común en ellas les permite establecer un principio general. Han usado el método inductivo. Otro que puede proceder aquí es el deductivo. Es aquel en el que ustedes toman un principio general y tratan de identificar si este principio se aplica a un caso particular, se prueba en otro caso particular, se prueba en otro caso particular, y a partir de probarlo en varios casos, robustecen, precisan o de plano modifican, invalidan ese principio. Este es un proceder deductivo. Tomo un principio y lo pruebo en casos particulares. Esta reflexión es muy sencilla si han mirado en estudios antecedentes el apartado de procedimiento, a veces también le ponen el apartado de metodología, en el que otro sujeto les dice cómo hice yo para hacer mi investigación. Al revisar a varios empezamos a idear automáticamente cómo voy a hacer yo para hacer mi investigación. La clave siempre es ¿qué pregunta planteó? Como idea para resolverlo. Sean muy finos, sean muy precisos en determinar cómo van a hacer para darle respuesta a esa investigación. Después del procedimiento, lo lógico sería que nos hablaran de las partes del sujeto. Y entonces hablamos del esquema de acopio de información. Aquí viene lo que se llama esquema de acopio de información, que nos señala cuántos capítulos va a tener nuestra tesis, cómo se llama cada uno de ellos y qué subapartados tiene cada uno de esos capítulos. Es decir, lo hemos visto en el video anterior. ¿Cuál es la pregunta de investigación? A partir de esa pregunta de investigación, ¿cuántos capítulos hay? Y qué vamos a ver en cada uno de esos capítulos nuestro trabajo. Nos señala los temas, subtemas y subapartados en los que nos vamos a ocupar de buscar información teórica para desarrollarlos y conceptuar nuestro objeto. Este es el esquema de acopio de información que va a guiar todo el trabajo documental para construir nuestro objeto de estudio, para construir nuestro marco teórico. Hablamos del procedimiento, hablamos de qué objeto vamos a construir. Es el que estamos hablando de. Ese es el esquema de acopio de información. Viene ahora un apartado importante, el cronograma. Un cronograma es la distribución de tiempos para realizar un trabajo. Ustedes tienen que determinar cuáles son esas actividades que se tienen que cumplir, estrechamente vinculado con las etapas que han señalado en el procedimiento. En las etapas del procedimiento dijeron, voy a leer la bibliografía. Entonces tienen 18 libros. Identifiquen en qué momento van a leer ciertos libros, porque tienen que ver con un apartado. Se leen los otros libros, en qué momento se leen los otros libros y en qué momento concluyo
la realización de mi marco teórico. Determinen cada uno de estos apartados, traten de estimar las fechas con mucho cuidado. A veces las instituciones les van a dar unas fechas precisas, otras veces son ustedes las que van a determinar las fechas. Sea una u otra, tienen que reconocer que al elaborar un cronograma, ustedes están asumiendo, ustedes, un compromiso personal, profesional. Si lo cumplen, si no lo cumplen, son ustedes. Son ustedes los que se están formando o no como profesionales. Si no lo cumplen y están llenos de excusas, son ustedes. Ya la escuela, la institución hará otras cosas, pero son ustedes los que están asumiendo ahorita un compromiso de qué voy a realizar, en qué momento, en qué tiempo, a partir de mi planeación en procedimiento básico, ajustarse, meditar con mucho cuidado el cronograma y cumplirlo para constituirse en profesional. Elaborar una investigación no es llenar un papel, muchos papeles, 100 hojas y entregarlo, es formarse profesionalmente. Entonces, mucho cuidado con la elaboración del cronograma y asúmalo como un compromiso personal. Voy a hablar del último apartado, la bibliografía. La bibliografía, o ahora también se llama fuentes de información porque tenemos más amplias, es cuando vamos a hablar de los libros, de las hojas de internet, de los artículos, de las conferencias, de los documentos que respecto de nuestra investigación fueron elaborados fundamentalmente por expertos. Una investigación básicamente constituye en leer y leer y leer a los expertos, yendo de las lecturas más simples, de las que tienen menos bibliografía, a las que tienen más bibliografía, de las que están hechas por nuestros pares, los trabajos de tesis de otros, a los artículos especializados. Vayan siempre de lo simple a lo complejo. En este apartado van a enumerar aquellas que tentativamente han seleccionado como las fuentes de expertos los antecedentes pertinentes al trabajo que van a realizar. Se enumeran, cada una de las instituciones dará ciertas convenciones de cómo se citan, si se citan todas juntas, si se citan por páginas, por tesis, por artículos, por libros. Ustedes ajustense a eso, pero lo que nos va a importar mucho es que sean las de expertos, las idóneas para hacerme de ese conocimiento. Aquí lo van a presentar. Puede hablar del objeto, puede hablar de ese cara o fase que quieren ver del objeto, ese apartado que quieren ver del objeto, o también puede hablar del procedimiento que van a seguir, cómo se hace un experimento, cómo se hace una encuesta, cómo se diseña un cuestionario. De esto nos tiene que hablar la bibliografía. Cuando alguien la revise es porque va a ver que es de expertos y es pertinente a nuestra gran pregunta de investigación. Este es el último apartado que debe de formar, desde mi perspectiva, su proyecto de investigación. Les deseo suerte. Miren este trabajo como la posibilidad de construirse en investigadores, conformarse en profesionales. Muchas gracias, estamos en contacto. Hasta luego.